Ahora continuamos con estas clases de el módulo de ortopedia y traumatología de la materia interconsulta y derivación de la carrera de medicina de la UNAG. El tema de esta clase es la lumbalgia. La lumbalgia es de nuestra especialidad y es la tercera causa de consulta en la medicina. Es la primera causa de ausentismo laboral y las estadísticas le dan hasta un 80% de prevalencia en la población mundial. Es decir, 8 de cada 10 personas del mundo sufren, han sufrido o van a sufrir a lo largo de su vida episodios de lumbalgias. Esto implica además tiene una importante carga desde el punto de vista social y económica. Se calcula que en los países desarrollados el 1,7% de los ingresos brutos del Producto Nacional tienen relación con el diagnóstico y tratamiento de la lumbalgia y es un poco menos del 1% del costo total del sector de salud. Esto ha hecho que en muchas partes del mundo la gente se dedicara a reflexionar sobre el tratamiento y el diagnóstico de la lumbalgia. Podemos, en general, dividir la lumbalgia en dos grandes causas. O es inespecífica o es específica. Específica es que sabemos qué la produce y esa específica puede ser raquídea o extrarraquídea. Y si nos dividimos todavía un poquito más en la raquidia, podemos decir que las raquidias pueden ser degenerativas o no degenerativas. Estos son más o menos porcentajes. Van a ver que según los autores que uno consulte, los porcentajes pueden cambiar un poco. Se considera que de la lumbalgia, alrededor del 80% son inespecíficas. Algunas estadísticas dan aún más. Y solamente un 20% específicas. De este 20% específicas, las causas raquídeas dan del 15 al 20% y las extrarraquídeas son menos del 5%. En la práctica es muy difícil diferenciar una lumbalgia inespecífica de una lumbalgia por causas raquídeas degenerativas. La causa no degenerativa, tumoral, infecciosa, es fácil de diagnosticar, pero cuando estamos frente a pacientes que no sabemos si es una lumbalgia inespecífica, que tiene cambios degenerativos en el raquis porque, bueno, vivió y eso le va dando cicatrices a la columna, o si esas cicatrices y esos cambios degenerativos son realmente el origen de la lumbalgia. Esto es un resumen del cuadro que vimos. Dentro de las causas vertebrales pueden distinguir las discopatías, las artrosis, las deformidades. Hasta aquí son causas que pueden ser degenerativas, porque las deformidades, la escoliosis, la cifosis lumbar, generalmente van a ir acompañadas de cambios degenerativos. Infección, tumor, trauma, reumatológicas. Y las causas extravertebrales que nunca hay que olvidar, no por la frecuencia, porque ya vimos que son menos del 5%, pero sí por la gravedad. Son las causas abdominales, una aneurisma de aorta, retroperitoneales, un tumor de cabeza de páncreas podrían ser causas de lumbalgias. Así que las infecciones de la columna, los tumores, los traumas y las causas extravertebrales son importantes no por la frecuencia, pero sí por la gravedad. La lumbalgia inespecífica es importante no por la gravedad, pero sí por la frecuencia. Aquí vemos algunos ejemplos de causas vertebrales. En este caso vemos discopatías, vemos una escoliosis y cómo la escoliosis va dando signos de artrosis. Vemos una infección
a nivel L5-S1, vemos fracturas vertebrales y vemos afecciones reumáticas. Esto es una espondilitis anquilosante, pueden ver cómo tiene la fusión a nivel de los cuerpos vertebrales y la lesión de la sacroiliaca. Las extravertebrales, tenemos aquí una lista de causas, recuerden los problemas de aorta, las pancreatitis, los tumores de páncreas, causas ginecológicas. No olvidar la posibilidad de tener absceso de psoas. La lumbalgia muchas veces se acompaña de la categorización o clasificación con determinadas banderas. Esto parece uno de esos carteles que uno ve en la playa con distintos tipos de colores. En general, las banderas rojas son indicadores clínicos. Las banderas amarillas son factores psicosociales que pueden perturbar el dolor. Nos vamos a ocupar de estas dos. Hay otras banderas que tienen que ver con la psiquiátrica, con la percepción del trabajador y el trabajo, con sistemas y obstáculos contextuales. Nos vamos a ocupar un poco de las dos primeras para el tema de la lumbalgia. ¿Qué son las banderas rojas? Estas son condiciones que son potencialmente graves. Y frente a un paciente que tiene lumbalgia, quien está examinando descubre una bandera roja, eso significa que eso es grave y que hay que prestar mucha atención. Síndrome de caudaquina, síndrome de cola de caballo, es decir, la compresión de las raíces bajas con trastornos a nivel del periné y alteraciones de los esfínteres. Empeoramiento del dolor severo, sobre todo si es infiltrativo. Recordar, el dolor infiltrativo es el que no tiene relación con el movimiento y que no mejora en reposo. Si existe un antecedente de un trauma significativo, si el paciente tiene signos generales como pérdida de peso, fiebre o antecedente de patología tumoral. También el uso de esteroides o drogas por vía endovenosa es importante por dos razones. La fundamental es que pueden asociarse a infecciones, pero el uso de esteroides por la osteoporosis también puede asociarse a fracturas. Si el primer episodio que tiene quien nos consulta lo tiene cuando tiene una edad mayor a 50 años, sobre todo cuando es más de 65 años, es para sospechar. Si alguien vivió sus primeros 65 años sin dolor lumbar y a los 65 debuta con dolor lumbar, preste la atención. Y por supuesto, si hay signos neurológicos, si la lumbalgia se acompaña, ya hablamos del síndrome de cola de caballo, pero si se acompaña de claudicación intermitente o se acompaña de radiculalgia, eso es grave. Así que ¿cuándo nos tendremos que preocupar? Recordar el dolor infiltrativo, el dolor que perdura en el tiempo también es para prestarle atención, la repercusión del estado general, el cuadro neurológico y por supuesto los antecedentes. Habíamos hablado de las banderas amarillas. Estas son banderas amarillas, son signos de mal pronóstico. Si un paciente tiene lumbalgia, y esto uno lo puede extender a muchos otros dolores, si el paciente que padece un dolor tiene estas banderas, es altamente probable que tenga dificultad para recuperar. Esto está sacado de la versión española de la Guía del Dolor, pero también está publicado por Kendall como barrera psicosocial para la recuperación. Una es la creencia errónea, es decir, si quien nos consulta cree que lo que tiene es una lesión irreversible y cree que es mejor tener tratamientos pasivos, o sea, quedarse quieto que moverse, eso es un problema. Las conductas inadecuadas, que están relacionadas también con esas creencias o motivadas por las creencias erróneas, como por ejemplo reducir demasiado el grado de actividad. Los factores laborales. Todo paciente que esté con un litigio, con un conflicto laboral, es probable que le cueste mucho más mejorar que otro que tiene satisfacción en su trabajo.
Y los problemas emocionales, la depresión, la ansiedad, la tendencia al aislamiento. Vamos a revisar un poco la bibliografía sobre esto tan frecuente que es la lumbalgia. ¿Qué se recomienda con imágenes? Se ha comparado que grupos de pacientes eh, eh, estudiados con imágenes de resonancia y con imágenes de radiografía, en este caso de lumbalgia, y se ha encontrado que si uno le hace radiografías, el paciente tiene el doble de posibilidades de llegar a una cirugía que si uno solamente le hace radiografías. Ustedes habrán escuchado durante la carrera muchas veces no se deben tratar imágenes sino pacientes. Y las imágenes lumbares, cuando no hay una indicación de una afección grave, es decir, cuando no hay una bandera roja, no mejoran los resultados clínicos. No porque el paciente se estudie, el estudio solo lo mejora, sino que muchas veces es al revés. Al estudiarse siempre aparecen cosas porque la columna tiene cicatrices como va teniendo la cara y el conocer ese tipo de cosas muchas veces abonan una conducta de enfermedad que hace que el paciente esté peor o le cueste más tiempo mejorar. Un trabajo del 2010, una de las guías para en atención primaria para el manejo de la lumbalgia no específica. Recomiendan clasificarla, si es inespecífica o no, disminuir la indicación de estudios complementarios, que la actividad de quien padece lumbalgia sea temprana y progresiva, disminuyendo los periodos que estén en la cama. Y por supuesto, importantísimo reconocer estos factores psicosociales. En el año, a fin del siglo pasado, se reunió una comisión europea que incluyó a 14 países y de esos 14 países un número importante de profesionales reconocidos del área de la traumatología, de la medicina general, de las imágenes, del dolor, y trataron de elaborar una guía para la atención primaria y para el diagnóstico y tratamiento de la lumbalgia inespecífica, teniendo en cuenta que la lumbalgia es un problema social, sanitario y económico importante en todos estos países. Y llegaron a la conclusión que hay que tratar de clasificar al paciente que nos consulta en estas tres categorías. Es un paciente que puede ser para derivación a cirugía, es un paciente que puede tener una enfermedad sistémica o es una lumbalgia inespecífica. ¿Cuáles son los pacientes para derivar a cirugía? Este es un criterio muy importante. ¿Cuál es el paciente urgente? Urgente es cuando tiene una paresia progresiva bilateral o cuando tiene un síndrome de cola de caballo. Esto es raro, es decir, ver pacientes que tengan una paresia progresiva o bilateral o un síndrome de cola de caballo es raro, pero de encontrarse estos pacientes hay que derivarlos en forma urgente. Y la otra indicación, que es mucho más frecuente, es el dolor radicular. Y aquí hay dos situaciones. Dolor intolerable pese a tratamiento conservador de más de 6 semanas, con imágenes de hernia de disco con clínica concordante, o que aparece solo a la deambulación y la limita, o sea, una claudicación intermitente neurogénica, mejora en flexión o al sentarse, persiste más de 6 meses de tratamiento conservador con imágenes de estenosis espinal. O sea, dolor radicular con imagen de hernia de disco que esté comprimiendo o claudicación con imágenes de conducto estrecho. ¿Cuáles son los pacientes que pueden tener una enfermedad sistémica? Aquí hay una lista grande, pero básicamente son todas las banderas rojas que habíamos visto con esto. Aquí el dolor que aparece antes de los 20, acá se incluye el grupo infantil. Dolor no influido por las posturas, o sea, inflamatorio, de predominio nocturno,
limitación en la movilidad, deformación estructural, mal estado general, pérdida de peso, fiebre. Estos pacientes tienen que ser derivados e investigados para enfermedades sistémicas. Y luego, si el paciente no tiene ni derivación para enfermedad sistémica ni derivación para cirugía, hay que asumir que es una lumbalgia inespecífica. Miren el porcentaje que encuentran esta comisión formada por profesionales de todos estos países, 95%. Y en estos pacientes, lo importante no es lo que se hace, sino lo que no hay que hacer. Hay que no prescribir estudios complementarios, hay que tratar al paciente, ahora vamos a ver cómo, y hay que reevaluarlo en unas semanas. Y este es un dato muy importante y que ustedes en la práctica van a ver que no se tiene demasiado en cuenta. Si en la entrevista y el examen físico no hay señales de alerta para derivación a cirugía, por más que en las imágenes aparezcan degeneración, protrusión o hernias, escoliosis, espondilolisis, espondilolistesis o inestabilidad, estos se deben considerar irrelevantes y no afectan el diagnóstico de lumbalgia inespecífica. O sea que uno puede tener una lumbalgia inespecífica con una hernia, una lumbalgia inespecífica con una escoliosis y una lumbalgia inespecífica con espondilolistesis o inestabilidad vertebral. ¿Cuál es el tratamiento de la lumbalgia inespecífica? Lo que se sugiere es el enfoque cognitivo-conductual, un tratamiento multidisciplinarios basados en ejercicios, en antiinflamatorios de primera línea, en educación y en reeducación de la postura. Miren todo lo que no se recomienda y van a ver cómo se utiliza muchas veces lo que no se recomienda. En la lumbalgia específica no se recomiendan corticoides, gabapentin, antiinflamatorios tópicos, electroterapia, tracción, masajes, infiltraciones, ozono, radiofrecuencia. Está muy en boga ahora la terapia de células madres. En el año 2015 hubo un congreso internacional en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata con un grupo de investigadores y yo de ahí extraje dos conceptos que me parecieron importantes. Eh, Como todavía no hay evidencia, solamente se debería utilizar las terapias de células madres en la lumbalgia solo en forma experimental. Y como no hay evidencia, y si uno lo usa en forma experimental, no debería ser pagado por el paciente. Este es un trabajo que me pareció muy importante, que es un trabajo del 2016, donde le envían una encuesta a 445 cirujanos de columna de Estados Unidos. De esos 445, las 3/4 partes eran ortopedistas y un cuarto eran neurocirujanos. Y un poco menos de la cuarta parte, independiente de que fueran ortopedistas o neurocirujanos, eran académicos, o sea, estaban en la universidad. Y lo que hicieron en el trabajo es le enviaban casos y ellos tenían que decidir si lo operaban o no, con la historia clínica y las imágenes. La conclusión fue, no hay evidencia fuerte ni directrices claras para la indicación y tratamientos óptimos. Pero encontraron que si el que estaba opinando era un profesor universitario, operaba 4 veces menos a los pacientes que si el que estaba evaluando el caso era alguien que solamente hacía medicina asistencial y no trabajaba en las universidades. Vamos a bibliografía mucho más reciente. Ahora vamos a esta revista. Esta es una revista muy prestigiosa de medicina, Lancet, y esta es una publicación de hace poco, 2017. Conclusiones. La lumbalgia inespecífica no tiene una causa anatomopatológica conocida. El tratamiento es para reducir el dolor y sus consecuencias. Consiste en educación y tranquilidad, terapias no farmacológicas y revisión oportuna. Y vuelve a
indicar esto. El uso excesivo de imágenes, opioides y cirugía sigue siendo un problema generalizado. Estamos hablando del 2017. 2018, vamos, cada vez nos acercamos más. Y miren esto, también la revista Lancet. A nivel mundial existen brechas entre la evidencia y la práctica. Entonces, sabemos por evidencia que tenemos que hacer un uso limitado de los tratamientos, pero en la práctica hay un uso excesivo de imágenes, opioides, inyecciones espinales y cirugía. ¿Qué es lo que recomienda que es efectivo? Entonces aquí hay una de esta misma publicación, repito, Lancet 2018, la actividad y qué es lo que tiene efecto. Y lo que tiene efecto en lumbalgia de adultos es los ejercicios y la educación. Y en niños es el mobiliario escolar ergonómico, con muy baja calidad. ¿Qué es lo que recomienda esta revista? Año 2018. Si es una lumbalgia aguda, menos de 6 semanas, mantenerse activo. Es algo de primera línea, los consejos para mantenerse activo y uno lo tiene que usar siempre. Y la lumbalgia crónica también. O sea que mantenerse activo es algo que uno tiene que indicar en cualquier lumbalgia, siempre en primera línea y usarlo siempre, como la educación. En una segunda línea, en la lumbalgia aguda, está el calor superficial y es un tratamiento opcional. No tiene evidencia que sirva para la lumbalgia crónica. En la lumbalgia aguda, tratamientos no farmacológicos, ejercicios y terapia cognitiva conductual, uso limitado en pacientes seleccionados. En la aguda. En la crónica, los ejercicios y la terapia cognitiva conductual es de rutina. Los masajes y la acupuntura son de segunda línea o complementarios para la lumbalgia en cualquier momento, y el yoga, la reducción de estrés y la rehabilitación interdisciplinaria es de segunda línea y complementaria en la lumbalgia crónica. Estas son todas recomendaciones de expertos de una revista reconocida del 2018. Y miren qué recomiendan para cirugía. Recomiendan que en la lumbalgia aguda, menos de 6 semanas, hay evidencia insuficiente para cualquier tratamiento quirúrgico. La lumbalgia crónica, si hay síntomas de estenosis de conducto lumbar, puede ser una segunda línea o un tratamiento complementario. Nunca empezar con una cirugía. Y si solo hay lumbalgia con degeneración discal, el rol de la artrodesis es incierto. Y por último, para terminar, en el 2019, esto es el año pasado, esta publicación menciona que, bueno, que sigue siendo la lumbalgia la principal causa de años perdidos por discapacidad en todo el mundo. Y todas las recomendaciones reconocen que muchas personas no requieren ningún tratamiento, que si se requiere tratamiento, lo aconsejado es precisamente no no tomar mucha medicación, no inyectarse corticoides, no hacer cirugía y promover terapias físicas y psicológicas. Pero muchos sistemas de salud no están diseñados para apoyar este enfoque. Los sistemas de salud que están basados en la hiperespecialización, en el mercado, en el uso de estudios complementarios, probablemente no alienten este tipo de reflexiones. Por lo tanto, sugiere que esto es una dificultad y un desafío para los sistemas de salud, que los intereses de las compañías farmacéuticas y de otros intereses comerciales hacen que esto sea difícil de llevar a cabo. Y que además los sistemas de atención que tenemos tienen que ver a veces con la autogestión, con esto de lo importante es curar al enfermo y no mantener al sano, y con tradiciones médicas que están arraigadas. Todo esto atenta
contra poder tener un enfoque cognitivo-conductual multidisciplinario en la lumbalgia. Y otro trabajo del 2019, los anteriores que vimos eran recomendaciones publicadas por la Organización Mundial de la Salud. Este es un trabajo donde analizan, dado que desde el fin del siglo pasado se dan guías y se dice conviene no prescribir estudios complementarios, no hacer tratamientos costosos, no hacer cirugía, y la OMS dice en el 2019 todavía se sigue haciendo, aquí se analizan los efectos de las campañas para dar mensajes. Y las campañas que analizaron fueron Australia, Canadá, es decir, primer mundo y sobre todo Europa del Norte y Canadá y Australia. Y encontraron que si había buenas campañas en los medios de comunicación, habían disminuido los reclamos laborales por la lumbalgia y había menores consultas. Y el mensaje lo único que decía era esto: si tiene lumbalgia, manténgase activo lo más posible. Esto puede influir y promover en cambios de comportamiento de salud en la población. Así que como conclusión y como mensaje, siguen teniendo vigencia los conceptos de banderas rojas y amarillas. Y por supuesto todo lo relacionado con la higiene del cuerpo y la columna. Sigue siendo importante reconocer que hay una sobreindicación de estudios y tratamientos. Y para la lumbalgia en específica, no olvidar la posibilidad de tratamientos cognitivos conductuales. Hay procedimientos sin suficiente validación científica y es importante para el día de mañana disminuir lo que significa la lumbalgia a nivel mundial, realizar campañas de comunicación masivas. Ha sido todo para este capítulo importante de la lumbalgia.